Estamos conversando con Juan Cheput de Perú Posible. Dice que Toledo volverá a aumentar el sueldo a los profesores, a las enfermeras, a los policías quizás, y eso está bien. Pero ¿y qué pasa con quien no es empleado público? ¿Crece o no crece en este país, señor Cheput? El aumento del sueldo mínimo fue para todos los empleados en general, sobre todo los empleados del sector privado. A los del sector privado, ¿cómo se les puede obligar? No, por supuesto. Es 50 soles. Yo he sido ministro de Trabajo. Y pero como fue tal te 50 digo, soles. No, en una oportunidad fue 80 y fue durante 4 veces a lo largo del 80 quinquenio. soles, no es nada. No, encontramos... Estamos atrasadísimos. Estimada Zenaida, encontramos el sueldo mínimo en 320 soles y lo dejamos en 550. Y el actual gobierno lo ha subido solamente en 30 soles en una oportunidad y en 30 soles la otra. Entonces sigue siendo eso poco. no puede ser por decreto. No puede ser por decreto porque obviamente el sector productivo tiene que crecer. Y casualmente, un segundo gobierno, Alejandro Toledo, tiene que transformar la actual estructura económica que está ligada fundamentalmente a los precios de los minerales, a los commodities que dependen de la oferta y la demanda. Eso, ¿qué van a hacer hoy día cuando los precios de los minerales están en la estratosfera? Bueno, en primer lugar, nosotros, como lo hemos dicho en nuestro plan de gobierno, tenemos que impulsar una transformación de la matriz productiva para que haya mayor valor agregado. Un momentito, y antes, ahora, con estas ganancias estratosféricas, como digo, ¿hay algo que hacer o así nomás? Bueno, no impuestos sobre ganancias, no aumentar. Nosotros estamos en contra del impuesto a las sobreganancias, pero sí creemos que en lugar de un impuesto a las sobreganancias se tiene que estudiar el tema del impuesto a la renta. Eso está en nuestro plan de... Así es, el impuesto a la renta tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento de las empresas y no es un sueldo fijo como el que sucede en el caso de un impuesto a las sobreganancias. Si una empresa crece, paga más renta como cualquier persona que cuando recibe un sueldo, y si decrece, obviamente disminuye la escala. Actualmente la tasa es 30. ¿A cuánto subiría? Es algo que está en estudio en nuestro plan de gobierno, pero no le tememos a un debate nacional sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el stock de minerales que hay en el país es un stock que se agota. Claro. Entonces, si las empresas mineras, sin invertir ni un solo sol, están gozando de una gran cantidad de dinero, es justo, como en cualquier país del mundo y como sucede en países vecinos, que se les grave con mayor cantidad. ¿Por qué no lo han puesto en el plan de gobierno? Habría sido muy interesante. Bueno, pero nuestros principales voceros, empezando por Kurt Burneo, lo ha manifestado públicamente y yo lo he ratificado en cuanto entrevista hay. Porque solamente a través de esa captación de recursos se puede lograr un mayor ingreso de dinero que puede ir hacia la inversión social, ¿no? Que en el Perú de hoy, 9.000 millones de soles al año se pierden por corrupción. ¿Es verdad? ¿Es cierta esa cifra? ¿Está cuantificado puntualmente? 9.000... Está cuantificado por organismos internacionales como el Banco Mundial, que han hecho cálculos sobre la base de estudios que se han hecho en el país que determinan que cerca de 9.000 millones de soles al año se pierden por efecto de la corrupción. ¿Dónde se van? ¿Cómo se van esos 9.000 millones? Bueno, a través de licitaciones. Hace poco yo escuché en una emisora local que el propio presidente del Congreso, César Sumaeta, decía que la vocación por el gasto público manifestada en obra pública es un gran alimentador de la corrupción. Aquellas personas que acá o en la China apuestan por el edificio en lugar del servicio, pues simplemente están apostando por la posibilidad de una coima. ¿Ustedes no harán infraestructura entonces? Nosotros haremos infraestructura, pero no con decretos de urgencia. El actual gobierno, ¿qué hace? Para poder hacer un puente, una carretera o un camino, hace decretos de urgencia. ¿Qué es lo que permite el decreto de urgencia? Que no haya licitaciones, que por otro lado no haya controles al impacto ambiental. Pero eso es ahora último, ¿no? No, durante los 5 años. Una de las primeras medidas de este gobierno, en el primer semestre del año 2006, en el cual gobernaba, fue hacer una gran cantidad de decretos de urgencia, que inclusive trasladó fondos que eran para el aumento a los profesores universitarios, simplemente para hacer obra pública. Entonces, cuando nosotros vemos que se prioriza la obra pública, que muchas veces no se concluye, pues obviamente tenemos este escenario en el cual la corrupción está por todas partes, ¿no? Y se siente, se percibe, y los propios empresarios lo reconocen. ¿El SNIP no funciona para las obras? No olvidemos que el SNIP fue anulado por Alan García y por el ministro Luis Carranza, y nosotros llamamos la atención de eso, que el ministro Luis Carranza, cuando era viceministro de Alejandro Toledo, era un fanático del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sin embargo, cuando llega el gobierno de Alan García, se exoneran los controles del SNIP, y es por eso que se hace una serie de obras, en algunos casos elefantiásicas, o que pueden inclusive
generar protestas en la población. ¿Ustedes van a reponer el SNIP? Nosotros creemos que es necesario. ¿Por qué? Porque el SNIP es una especie de control de calidad del gasto público. Claro. Para evitar de que uno haga obras que no beneficien a la población y se desgasten los recursos en obras innecesarias, es necesario el SNIP. Bueno, pero también es verdad que a veces sucede que las obras no se hacen precisamente por temor a ser calificado de corrupto. Hay cosas que en provincias siguen esperando por 8 años desde el Pero gobierno mira, de Toledo. La mayor ineficiencia está en que en 5 años... Las carreteras en el BRAE, por ejemplo. Pero mira, la mayor ineficiencia, y casualmente utilizando tus propias palabras, que significa el no utilizar los mecanismos adecuados, está en que este gobierno en 5 años, sin SNIP, sin controles, sin Contraloría, sin fiscalización del Congreso, no ha hecho gran cantidad de obra pública. Y como ha robado 9.000 millones anuales. No ha tenido controles. Si no ha hecho obra, ¿cómo ha robado tanto? Casualmente la obra puede ser simplemente quedarse en la primera piedra, en la inauguración. De ser gobierno ustedes nuevamente, ¿van a sacar en blanco y negro todo esto? ¿Van a acusar a Alan García de estos robos de 9.000 Nosotros hemos dicho de que nosotros no vamos a hacer una persecución, pero sí vamos a hacer una indagación de todo aquello que significa el correcto uso de los recursos públicos. Entonces lo que porque usted tiene que está haber una diciendo rendición de está cuentas. por demostrarse, no. Eso lo dicen los organismos internacionales, de que en promedio en el Perú se evaporan al año 9.000 millones y es algo que ha salido en todos los medios de comunicación.